Hola, hola, ¿cómo están? Eh, Nosotros bien, me parece que aquí corroborando un poco esta parte de cómo cuando decides hacer cosas distintas o cosas nuevas, empiezan a suceder cosas pues distintas en tu vida, ¿no? Bien dice que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Y en realidad, aunque yo podría decir que me parece un tanto curioso que ahora pareciera que están apareciendo muchas personas afines, ¿no? O interesantes, en realidad tendría que ser lo más normal, ¿no? Precisamente porque me parece que tiene que ver con ese campo energético en el que nos movemos, ¿no? O visto desde un punto de vista más psicológico, por ejemplo, el síndrome del coche rojo, ¿no? De cómo cuando tú te enfocas en algo, empiezas a ver ese tipo de cosas por todos lados. Y que no quiere decir que no existieran, que no estuvieran ahí. Siempre estuvieron, pero por alguna razón no los veíamos, ¿no? No las veíamos porque pues, nuestro enfoque no estaba puesto en eso. Y bueno, hoy tenemos dos invitadas. Bienvenidas. Gracias. Tenemos a Pau y a Adri, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Y bueno, ambas son artistas. En este caso, Pau también tarotista, ¿es correcto en términos? Tarotista, la verdad es que muy interesante. Y precisamente por eso hoy queremos hablar de un tema que me parece que sigue siendo como una de las preguntas más profundas e irresolubles, que tiene que ver con el propósito del cual, por el cual estamos nosotros en este mundo. Podríamos verlo desde muchas perspectivas, ¿no? Hay quienes piensan que tenemos como una especie de propósito ya definido o una misión que de alguna manera ya está predefinida. Por otro lado, pues hay quienes pensamos, que es mi caso, que más bien el hombre se construye todos los días a partir de sus propias decisiones y que, como diría Jean-Paul Sartre, por ejemplo, estamos condenados a ser libres, ¿no? Y en esa libertad, pues aparecería, por ejemplo, el libre albedrío del que habla, pues muchas veces la religión, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir desarrollando, sobre todo pues nos interesa mucho la perspectiva de Pau, desde esta parte como de la energía, como desde lo espiritual. Eh, no sé, ¿tú qué piensas? ¿Hay ya un destino predefinido? ¿Hay algo escrito? Es decir, como si nosotros fuéramos una especie de actores que vamos a seguir una especie de guión, o más bien el hombre existe en, no sé, como dirían los existencialistas, meramente como un bulto que es arrojado al mundo en calidad de existencia y que se tiene que construir a sí mismo. ¿O tú cómo lo piensas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido, experimentado? Pues desde mi perspectiva y experiencia, considero que el propósito que cada persona tiene se va a ir construyendo en el camino, en el proceso. Yo en el tarot lo que he visto es que el futuro se crea conforme vamos tomando decisiones y avanzando en el proceso. No es algo predeterminado o definido, es algo que podemos controlar, por así decirlo, o trabajar en ello. Y pues desde el tarot lo que yo he aprendido es precisamente eso, ¿no? Yo en el tarot puedo observar parte del pasado y del presente, pero el futuro siempre es variable dependiendo de la decisión que cada uno tome. Yo podría dar consejos o información referente a qué puedes mejorar para alcanzar el propósito que tienes en tu vida, más sin embargo depende de cada uno las decisiones que toma, hacia dónde se van a ir guiando, pero sí siento que cada uno nos vamos construyendo en el proceso. Pau, ¿consideras que, porque normalmente tendemos a romantizar o anclarnos un poco a nuestro pasado, a nuestra historia, y bueno, tú ya mencionaste que puedes ver el pasado, ¿realmente es importante ese pasado
o simplemente pues nos sirve para vislumbrarlo y a lo mejor aprender si queremos, pero ¿realmente sería necesario para el futuro ir al pasado? Solamente cuando quedan temas inconclusos. O sea, hay muchas cosas de tu pasado que yo lo veo como si fuese un juego por niveles, por así decirlo. Y una vez que tú cerraste esa etapa, ya puedes seguir a otra y no necesariamente arrastrar con ese pasado. Más sin embargo, si tú avanzas arrastrando situaciones del pasado, están afectando directamente tu futuro, como serían hasta patrones de pensamiento. Ok, pero bueno, normalmente se tiende a decir que no existe ni el pasado ni el futuro, no solo el presente. Entonces hablamos que no tiene que ver exactamente con el pasado, tiene que ver algo que estamos viviendo Ujú. en este momento, que asociamos con a lo mejor una emoción o una vivencia del pasado, pero al final es algo que estamos repitiendo en este momento. Así es como una programación. Ujú. Así es, sí, o sea, prácticamente es una programación que se queda del pasado y que en tu presente sigues repitiendo y se genera cierto estancamiento en algunos casos que evitan que llegues a tu potencial. Ok, y en este caso, ¿consideras que tiene que ver con una cuestión como espiritual? O sea, ¿lo ves desde ese punto de vista? ¿O Lo tiene que ver con veo, otro tipo de cuestiones? lo veo tanto como funciona el cerebro, tanto como espiritualmente. O sea, siento que es una unión, ambas Ujú. situaciones, por así decirlo. Em, Sí, o sea, es parte de tu energía también, o sea, la frecuencia en la que estás vibrando, tu campo magnético, como decía lo del carro rojo, ¿no? Yo en mi perspectiva siento que depende de la frecuencia en la que te encuentres, son las situaciones que vas a estar percibiendo, viviendo, frecuentando. Y mentalmente también lo veo como los patrones que llegan a quedar. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, claro. Sí, sí, porque viéndolo desde un punto de vista más psicológico, digamos que el pasado cobra relevancia en función precisamente de las creencias que se generan a partir de vivencias que tenemos muchas veces en la infancia, ¿no? Que se quedan como una especie de inscripciones ahí psíquicas que aunque no las vemos, tienen un papel fundamental en nuestra vida. Es como si de alguna manera hubiese una especie de guión silencioso que seguimos, pero que muchas veces no podemos reconocer, ¿no? Por eso, pues mucha gente de repente se ve como estancada o enfrascada en situaciones muy peculiares, ¿no? Que podría ser que no la esté pasando bien, pero ahí siguen, ahí siguen. O incluso pueden abandonar una situación y caer en otra situación muy parecida o similar, ¿no? Bueno, que ya lo vemos así, si lo queremos ver desde la energía, la frecuencia, o desde la conciencia, o como el universo, o Dios, pues realmente es como un llamado de atención a esos patrones que repetimos para que cambiemos eso y como esa prueba a la que tenemos como un videojuego. Ujú. ¿Qué pasa si te mueres siempre en la misma parte? Y hasta que no realmente no hay un entendimiento de cómo pasar esa prueba, entonces saltas al siguiente nivel. Sí, y que puede ser energéticamente, espiritual o como queramos verlo, pero por ejemplo en la física, si tienes dos materiales con la misma frecuencia, pues se van a atraer, de lo contrario se van a estar repeliendo todo el tiempo. Ujú. Y pasa lo mismo con las personas, con parejas, todo el entorno. Así es. No ibas a comentar. Ya me quitaste las palabras. Sí. Entonces, todo lo que nos pasa es porque ya lo hemos creado anteriormente. Tú mencionabas que el futuro cambia constantemente Así es. de acuerdo a la vibración en la que estamos y que es chistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día, toda la mañana amanecí de malas. Bueno, me desperté de malas. Y toda la mañana me estuvieron pasando, cosas no malas, pero todo el rato me enojaba más. Desde que llegué aquí no había estacionamiento, estuve esperando y un chavo me ganó, y cosas así. Entonces,
vamos por la vida con esa vibración o esa frecuencia y atraemos todas esas cosas. Sí, Y que no significa que siempre vaya a ser así, porque al otro día me desperté y ya andas a lo mejor peor O o mejor. mejor. sí, que a propósito de lo que comentas y de tu enfoque, por ejemplo, algo que te comentaba detrás de cámaras, que me parece que muchas veces, en lugar de ir a revisar esos programas que traemos ya desde la infancia, que se activan en cuestión de segundos y que de alguna manera no cuestionan, no investigan, simplemente se manifiestan. Para mucha gente es más fácil muchas veces atribuir lo que les pasa a cuestiones como mágicas o a cuestiones como externas, ¿no? Como maleficios, como es que me hicieron brujería, es que pues mala suerte o no sé, envidias, ajá. Pero por ejemplo, ¿tú cómo abordas ese tipo de cuestiones con la gente? O sea, ¿de qué forma el poder ver todo esto de tu pasado, el poder analizar tu presente y o incluso en cierto punto o cierto nivel, pero ya comentaste que no ves como tal el futuro, ¿no? Pero ¿cómo lo abordas tú de tal manera que la gente pueda asumir como esa responsabilidad y no estar esperando a que algo pase, que algo suceda de manera mágica o espontánea? La forma en la que yo lo abordo es hacerlos conscientes de efectivamente qué patrones están cargando para que eso esté pasando. Porque sí, una de las preguntas más comunes es, me están trabajando, me hicieron brujería, tengo a mi suegra, tengo una compañera del trabajo, que esto, que el otro, y yo veo precisamente la energía de la situación y sí, puede haber ciertas envidias, puede ser que estén buscando afectar de cierta forma, pero al final del día siempre es hacer responsable a la persona desde el poder que tiene para afrontar la situación y de qué forma está activando ciertas heridas o patrones que está permitiendo que la afecten. Ahora sí que han tocado situaciones en las que precisamente sí han habido trabajos de por medio, pero la forma en la que yo les explico cómo funciona o la manera en la que yo lo he percibido es como somos creadores de nuestra realidad, nuestra mente crea y permite, ¿no? Ahora sí que tu mente no va a permitir cosas que no crean verídicas. Entonces, si tú consideras que te pueden afectar tu energía con trabajos, efectivamente le estás dando permiso a esa energía para que afecte tu vida. Pero si tú eres consciente del poder creador que tienes, de ese libre albedrío y pues ahora sí del poder que tenemos realmente al venir pues de esa conciencia, eh, que podría decirse Dios, tú das o no das permiso a ese tipo de cosas, ¿no? Pero generalmente en la lectura sí, la mayoría sí son referentes a que ellos no están haciéndose responsables de lo que están arrastrando. Entonces en la lectura sí me pasa comúnmente que es como bajar a suelo, o sea, tocar los pies en la tierra y a ver, tú estás haciendo esto, tú estás permitiendo, tú estás actuando de estas formas que están alimentando esa creencia de cierta forma, pero realmente todo proviene de uno mismo. Así lo veo yo. Ok, me parece como un punto de abordaje muy moderno, si lo queremos ver así. Sí, porque parecía que funges como una especie de psicólogo, ¿no? También al mismo tiempo. Pero bueno, aquí la diferencia podría ser y que me gustaría preguntarles sobre todo a ustedes que son artistas y que de repente pues han podido como experimentar esta parte de lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? De canalizar, esa especie como de canalización. Digo, puede haber distintos significados de canalizar, ¿no? Pero yo quiero pensar que todos tenemos la capacidad de canalizar. Ajá. Y no precisamente hablo de espíritus o no sé, personas muertas, cosas de ese tipo.
conectar Ya, con de hecho te iba a preguntar a qué se lo atribuyes tú, pero ya escuché que mencionaste conciencia, ya escuché que mencionaste Dios. Pero ¿cómo viven ustedes esa parte? O sea, realmente, ¿cómo conciben a esa conciencia o cómo conciben a Dios como algo externo a nosotros que de alguna manera permite que nosotros creemos o nosotros creamos a través de Él, cuando se logran conectar, ¿no? Con ustedes, con su arte y plasmar cosas que a veces ni ustedes mismas se pueden explicar? ¿Cómo lo viven? ¿A qué se lo atribuyen exactamente? Nosotros, ¿qué papel o qué rol tendríamos en este mundo viéndolo desde esa perspectiva? Mm, pues, a ver, ¿a qué se lo atribuyo? No sé, profe, no Sí. investigué. Yo me perdí. No, Sí, pues, esa no. em, canalizar. Pues siento que, por ejemplo, una forma en la que yo considero o defino canalizar es acceder como a la red neuronal que explicaba Jacobo Grinberg, como la TIS, que es prácticamente una red neuronal en la que todos estamos conectados y a base de meditaciones o de diferentes formas puedes acceder a ellas. Y yo siento que he llegado a conectar con esa red de múltiples formas y esa es la forma en la que yo canalizo tanto información de la gente, a veces pensamientos, artísticamente y pues creativamente, ¿no? Es la forma en la que siento que yo estoy conectando a través de la latiz. Y pues al conectar con la latiz, pues Dios está en la conciencia de todos, forma parte de todos y es mi forma de conectar con Él prácticamente. También a través del amor o meditación. Ok, y no tendría que ver exactamente con una especie de religión o secta o algo en específico. O sea, todos tenemos acceso a eso, independientemente de la religión, ¿no? De Sí. lo que profeses y demás. Para mí la definición de Dios es la conciencia universal que creó todo. Yo no lo veo desde el ámbito religioso, no, para mí Dios es esa conciencia que está en todos, en cada molécula, es parte de la energía y pues los objetos pertenecen a Él, prácticamente tienen conciencia de cierta forma. Okay. Claro. No, pues fíjate. No, pues yo en esta parte, bueno, yo me siento como muy perdida, pero a lo que comentas, igual lo puedo canalizar en lo mismo, ¿no? Como en la parte de la meditación, que apenas estoy empezando con eso, es muy interesante porque siempre he estado como muy aislada. Y con el amor, justamente, pero yo, para tener una respuesta fija, no. Pero basándote en tu experiencia directa, porque lo haces todo el tiempo. Ajá. Por ejemplo, no sé, yo veo tus pinturas y dices, pues, ¿cómo hacen eso? ¿De dónde viene eso? ¿En qué momentos? Porque, por ejemplo, tú lo has comentado, comienzas a dibujar y te pierdes, ¿no? Otra pregunta a lo que mencionó Abraham es de dónde surge ese poder creativo que tienen ustedes para poder expresarse. ¿A qué se lo, ¿A qué se lo atribuyen? O si consideran que cada uno de nosotros tiene ese mismo don, si se le puede llamar así, y si se desarrolla por sí solo o si se tiene que practicar para poder desarrollarlo. Me gustaría ir justamente a esa parte, ¿no? O sea, ¿qué consideran ustedes? ¿Que es algo con lo que ya nacemos o es algo que se puede desarrollar de acuerdo a un deseo y irlo practicando, obviamente? Y sé que con la práctica se puede hacer al maestro, ¿no? Pues a mí se desarrolla a través de justamente como esas, las emociones, el deseo justo, y pues más que nada por imaginar el futuro, ¿no? Como, ¿qué pasará si hago esto? Es como más la motivación de mí de realizar o terminar ese trabajo. Ok, pero entonces no se lo adjudicas a nada divino, algo No. externo, o sea, consideras que todo surge de ti De mí, misma. sí, justo. Sí, yo concuerdo con esta parte donde todos
Todos tenemos acceso a esta red, a lo que llamamos conciencia, a lo que llamamos Dios, universo. Todos estamos conectados, nunca hay una desconexión. Entonces podemos adquirir esta información o ir a este centro. Lo malo es que pues nuestra programación nos ha ido alejando de esta red, pero jamás estamos desconectados. Imaginemos que la conciencia es un edificio Ujú. y yo estoy en el tercer piso viendo desde la ventana y esa va a ser mi perspectiva. Pero no significa que no pueda ir a la ventana de Pau, a la ventana de Adris o a la tuya y entonces ampliar esta parte. Porque vivimos encasillados en que lo que yo estoy observando eso es todo. Ujú. Y a lo que comentaba Pau al inicio es que el futuro se está creando todo el tiempo. Todos, si Lo bien estamos todos creando. tenemos esta parte nata, sí, se puede decir nata, ¿está bien? Ujú. ¿Correcto? Natural. O Natural. natilla. Nosotros la vamos creando precisamente con las decisiones que se van tomando. En el podcast pasado decías que de niña tu mamá te llevó a pintar Esas decisiones van creando precisamente el futuro, porque en algún punto pudiste haber hecho otra cosa y se pudo haber creado un futuro alternativo, como en Rick y Muchos. Morty. Entonces es curioso porque precisamente es esa parte donde vamos creando diario. Bueno, entonces consideras que sí es importante el pasado. No. Digo, porque estamos el pasado de ahorita ya a 2 minutos, ahorita es pasado. Entonces lo que hagamos el día de hoy, por supuesto que va a tener consecuencias para los próximos 2 minutos. Sí, que tendría que ser exactamente lo que estoy haciendo en el momento, porque no puedo hacer otra cosa. Entonces, tiene que ver precisamente con cómo vas creando. ¿Ok? Y es simple, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las personas decimos, quiero tener un cuerpo saludable. Pero esperas a que Llegue por sí solo. llegue por sí solo. Cuando, ¿qué estás creando en el momento? Estoy comiendo golosinas ahorita. Y digo, ya mañana. No. Es lo que estás creando precisamente en este momento. Entonces, vivir todo con esa intención. Por eso, trilladamente se dice que vivas al máximo, al presente y demás. Hay un chico que lo acabo de topar en Instagram, que se pone un reto de 24 horas. Que, por ejemplo, se pone así como de, nunca he pintado un cuadro hiperrealista, pero tengo el reto y vamos a aprender. Se pone a investigar como 7 horas o más y de cómo se hace, 7 horas. sí, todo, y al final termina haciendo eso cuando nunca había pintado en su vida y le queda increíble. Ajá. O sea, es como en el momento igual, ¿sabes? Yo lo vi. Creo que es el que tocaba el violín también, creo, ¿no? Creo que sí. Ajá, sí. Y ahorita acaba de subir uno igual de un mortal, que jamás lo había hecho, pero se pone su reto. ¿Sabes? Pues partiendo de ello, yo creo que todos tenemos esa capacidad de poder Sí. hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Y obviamente, si no conocemos del tema, pues tenemos que indagar Sí. y buscar la forma de hacerlo, ¿no? Pues, Aquí más bien sería si realmente nos gusta hacerlo y por qué lo queremos hacer, ¿no? decía Abraham al inicio, mentes abiertas. Sí, porque bien lo puedo hacer como algo nato, como algo que a mí me guste y que se me dé y que lo desarrolle con el paso del tiempo. Y otra cosa también es hacer las cosas o determinadas acciones u oficios o actividades, lo que sea, por algo ya más externo, por parte del ego, por ejemplo. Ya más por ego que por algo natural. Entonces ahí también sí podría cambiar drásticamente de todo. Ok, y entonces, Ujú. pensando en esta parte de crear nuestro futuro, ¿cómo cambias o modificas esa energía? Para llegar a ese futuro, a tu propósito. No, a lo mejor ahorita la estoy pasando mal. Y llego, quiero que me hagan las cartas y me dices, pues tu futuro, de acuerdo a la energía que traes en este momento, es desalentador, ¿no? Sí. De una vez aviéntaselas ya. Es desalentador. Entonces, veo pérdidas. Es desalentador.
¿Cómo cambiarlo? Ajá, cómo lo cambias? Porque precisamente esta parte a veces de buscar nos lleva como al perder. Mm, Siento que influye mucho en cambiar el personaje y con ello la frecuencia. Ujú. O sea, dejarte de identificar con esa persona que, por Ujú. ejemplo, tiene limitantes de, en este caso, ¿no? Dinero. Y pasaste carencia en la infancia y entonces los negocios nunca se te dan. Entonces es salirte de ese personaje de yo nunca he tenido dinero o nunca me ha ido bien en los negocios y meterte al nuevo personaje de soy exitoso, todo se me da, se me abren las puertas y tal vez el primer día no te convenzas de eso, Ujú. pero conforme tengas disciplina y lo sigas practicando, va a llegar un punto en el que tu subconsciente lo absorba y vas a empezar a moverte y actuar conforme a eso. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta mucho que una vez que empiezas en ese proceso de transmutación, tu lenguaje corporal inclusive cambia. Entonces, automáticamente que el lenguaje corporal ya esté cambiando, ya está hablando de una certeza en el subconsciente, porque ya lo estás proyectando. Y así mismo la gente lo ve y proyectas y das a entender eso que estás tú ya trabajando. Y aunque tal vez ahorita no tenga el dinero que yo estoy visualizando, yo ya proyecté eso y ya me abrieron caminos, ya me ofrecieron oportunidades y se creó ese futuro. Que es a lo que podríamos llamar como un salto cuántico, ¿no? Donde Ajá. realmente tú identificas esas sensaciones y actúas de acuerdo a esa sensación. Como imagina, hablando precisamente del dinero, la mayoría de las personas solemos pensar que teniendo dinero o siendo millonarios vamos a tener plenitud. Entonces, imagínate que ahorita en tu cuenta tienes 10 millones de dólares. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías más confiado, Resuelve. más alegre, a lo mejor más compartido, Más guapo. más guapo, Sí, la energía cambia, por Sí, supuesto. cambia. Dinero, la más energía blanco? cambia. Más blanco. No, pues eso ya pasa a segundo plano. Aquí lo curioso es que esa sensación está presente, no tiene absolutamente nada que ver con el dinero. Pero te dicen, el dinero lo puedes sacar dentro de una semana. Todavía Durante no dentro de tienes. estos 7 días te vas a sentir así, con esas sensaciones. Y podemos actuar todo el tiempo a través de estas sensaciones. Pero parte precisamente de, a lo mejor, programación mental, si Sí, actuar en Justo, base a eso. pero también aquí hay algo bien común que se ve mucho en redes sociales, ¿no? Que el decreta y que buenas vibras y que la energía vital y todo lo El que... de Pero una cosa, soy millonaria porque decreté a mi el esposo día de hoy, millonario. el día de hoy decreto que me va a ir súper bien, pero solamente es de pensamiento y no digo que no cuente, pero también si algo tiene que contar mucho es lo que nosotros hacemos después, ¿no? O sea, la acción. El Sí. pensamiento tiene que ir acompañado de una acción, porque si yo le digo a Diosito, ¿sabes qué, Diosito? Pues quiero que me llegue no te pido dinero, pero te pido que me llegue muchísimo trabajo, pero me quedo aquí sentado en el escritorio esperando a que me caigan pedidos. Pues realmente no es así, ¿no? Entonces considero que sí es importante, pero también tiene que ir acompañado con acciones que están a tu alcance, ¿no? Y lo demás sí. se va a agregar por Y añadidura. que sería la realidad la realidad solo en acción, ¿no? Ajá, exacto. Soñador, Como no sé si vieron, digo, a lo mejor es un poco burdo o tonto pero hay en Instagram, se llama Abelisco, creo. Es un peruano, No, no, no. pero ¿Qué él tipo de es, personas? no, un peruano, pero él es, siempre sus videos es, el Bruce Wayne peruano o algo así. Entonces se viste de traje y sale a vender. O sea, porte de Bruce Wayne. Ah, ok. Pero lo Ok, dice, ¿no? ok. Porte de Bruce Wayne, pero cara de peruano o algo así. Sin, Sí, sí, sin no, ofender no, a sin nadie, ofender. ¿no? Pero es curioso porque Sí, pero- precisamente, y empezó así de la nada y se vestía bien y demás, y ahorita ya lo invitan a Italia a dar cosas muy relacionadas. Entonces, en la semana pasada hablábamos que esperamos a tener como lo indicado para actuar desde esa parte.
y nunca se tiene No la pasamos esperando el momento, El escenario ideal, ¿no? ajá, el escenario ideal, el momento correcto, y puede pasar mucho tiempo y nunca llega el momento ideal. Sí, y que precisamente esta parte de la acción tiene que ver con lo que decías, ¿no? Que llega un momento en donde tu subconsciente lo incorpora y lo vuelve parte de su realidad. Y que tiene que ver, desde un punto de vista más psicológico, lo que tú platicabas tiene que ver con la identidad, ¿no? Precisamente con lo que te identificas. Pero aquí lo interesante y lo que me gustaría rescatar es que eso que nosotros conocemos como identidad o en algunos casos incluso como personalidad, no es algo fijo. Ajá, no es algo que ya está dado y que va a ser así por el resto de tu vida. En realidad, ya lo hemos platicado, la personalidad ni es tan personal, ¿no? Es como que tú adoptaste ciertos rasgos, ciertas actitudes de las personas que te rodeaban y de alguna manera te quedaste con ese arsenal, ¿no? Es como si tuvieras una caja de herramientas inmensa, pero tú solo agarraste dos, tres herramientas y con esas vas por la vida, ¿no? Porque viéndolo desde ese punto también ya sería personal, ¿no? Porque tomaste pequeños fragmentos de cada uno Pero y ya aquí, lo vuelves sí, único. Digo, no es propio, no es tuyo de origen, Pero tú sí. porque fue adquirido, pero ya al momento de adoptar esa pequeña fracción de las demás personas o de los demás lugares, se vuelve ya algo único. pero precisamente ahí muchas veces está lo problemático, porque Lo volvemos a lo problemático mismo, es- volvemos a lo mismo, mira, persona, personalidad, personaje tienen el Ok. mismo origen, ¿no? Que vienen del griego y que quiere decir máscara. En realidad, la persona, el personaje, la personalidad no es real, Te sigue limitando. te sigue limitando, exacto. Entonces, nosotros nos identificamos con un personaje, y tú lo dijiste hace un rato, ¿no? Y de alguna manera, cuando tú lo traduces en ciertas ideas o ciertas creencias, se vuelve parte de tu identidad. Como decir, es que no, yo no soy una persona de negocios, yo soy una persona humilde, o no, es que no, yo más bien soy de los que hacen esto, hacen lo otro, ¿no? Ya se vuelve parte de tu identidad, lo incorporas a tu realidad y es justamente como se va a manifestar el mundo para ti, ¿no? Porque pues el mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. Pero me gusta bastante cómo lo abordas en este caso, porque me parece que la responsabilidad sigue recayendo En ti, en el en, bro. Todo, cualquier cosa. en uno mismo, ¿no? Porque ya dejamos de como de estar esperanzados o estar esperando a que algo pase, que algo suceda, a que las personas cambien, a que todo se acomode precisamente para hacer algo distinto, pero nos damos cuenta de que casi todo el tiempo estamos actuando en modo consecuencia, ¿no? Y no en modo causa, o estamos actuando en en modo víctima muchas veces, o en modo espera, ¿no? O en modo cosecha cuando en realidad nosotros somos la fuente, nosotros somos los creadores, nosotros de alguna manera como andamos, cómo se va a desarrollar nuestra vida. Claro, habrá cosas que no podemos controlar y no tiene ningún caso luchar o resistirte a eso. Hablando de esta parte que dice Abraham que no podemos controlar, tú eres más perceptible a las energías. Entonces, cuando vives en un entorno o en alguna situación donde podríamos decir que la energía es negativa o la El Una frecuencia baja, ¿no? realmente cómo actuar desde este punto, porque precisamente a lo mejor yo soy la mala energía, ¿no? Por la proyección. Entonces todo es proyección. No, o sea, pregunto, o sea, ¿por qué dices que eres la mala energía? No, Por poner un ejemplo. por poner un Ok, ejemplo. ok. Sí, porque, no sé, supongamos que tengo un trabajo. ¿Cómo le haces para mejorar la energía de tu entorno? Sí, Esa sí, es sí. la pregunta. Entonces, a lo mejor yo estoy aquí y tengo a mi compañero chismoso, al ok. bien malibroso, amarranavajas, ¿no? Realmente, porque toda la energía pues está transitando en el entorno. ¿Cómo hacemos desde tu perspectiva para que
no absorba esa energía, no me vea afectada o no se disminuya Siento que es la aceptación. Es como, primero como aceptar el entorno, porque siento que a veces cuando es un entorno muy caótico estamos luchando para que esa persona cambie, ¿no? O que sea diferente o que te hable de una diferente manera. Sí, pero creo que primero se Muy empieza fácil por la decir. aceptación. O sea, es muy fácil decirlo, pero actuarlo y hacerlo es la parte complicada, ¿no? Y es parte de los niveles o retos que te va poniendo la vida. Eso nunca va a cambiar. Pero empiezas por aceptar que esa persona va a ser así y entonces tú ya das otra versión tuya. O sea, la aceptación y luego yo creo que es el amor. O sea, Sí, es expectativa. complicado, pero desarrollar amor hacia esa persona de cierta forma. Sí, me parece curioso porque precisamente en todas las religiones o todas las corrientes filosóficas, etcétera, cada quien lo aborda desde su perspectiva, pero todas van hacia lo mismo, que es, si lo queremos ver, la búsqueda de la verdad. Entonces, bien dice, me caen mal los dichos, pero todos los caminos conducen a Roma. Todos estamos buscando lo mismo, todos. Todos venimos del mismo lugar, todos vamos hacia allá. Entonces, me parece muy interesante porque muchas veces hemos platicado aquí precisamente sobre esta parte de todo tiene que ver con la aceptación y el entendimiento. A partir de ahí, pues, no hay lucha, no hay drama, Resistencia. no hay resistencia. Entonces, es interesante porque al final podemos creer en lo que queramos, pero si te hace bien, agárrate de ahí. Sí. Que igual siento que un entorno tóxico, desde una vez que lo aceptes, puedes elegir buscar moverte de eso. Claro. O sea, no solo como aceptarlo y quedarte ahí, Exacto. sino, ok, esto ya no está funcionando para mí, Te no me hace rediseñas. sentir bien, buscar ahora sí a lo que tú estás, pues, como buscando, aspirando, de lo que buscas rodearte, de lo que consideras que es mejor para ti. ¿Consideras? Porque anteriormente, O tú de ser mal entorno. anteriormente tuvimos, por ejemplo, a un amigo invitado, a M. Él nos compartía que pues vivía en un entorno de violencia, etcétera. ¿Realmente consideras que sería necesario? O sea, ya poniéndolo como algo muy drástico, ¿realmente siempre es necesario cambiar de entorno físico o no? Yo siento que en parte sí, porque, bueno, o sea, desde mi perspectiva y la experiencia que yo he tenido, salir de entornos tóxicos me ha permitido tener otra conciencia o ver las cosas desde otra perspectiva, porque estando en un entorno que todo el tiempo te está diciendo tus limitantes o agrediendo, ya sea psicológica o físicamente, tu conciencia es muy difícil que salga a pensar en otro personaje porque está en supervivencia. Entonces, yo siento que en mi experiencia es mejor buscar la manera de salir de ese entorno. Y una vez afuera, sanar, cambiar lo que tengas que cambiar y ahora sí ya construir el futuro que estás buscando. Claro, pero sí, previamente hay esa aceptación. Me parece que entonces ya el cambio de entorno se hace sin tanto drama, precisamente, sin tanta resistencia, sin tanta lucha. Y que me parece que es de lo que se trata, porque evidentemente hay muchas cosas que no podemos controlar, no vamos a poder cambiar a la gente, las circunstancias muchas veces, entonces me parece que cuando tú sabes lidiar con eso, no importa en dónde estés, bien dicen que un hombre equilibrado, bueno, un hombre o una mujer, puede ir al cielo o al infierno y no hay diferencia, ¿no? O sea, habrá cosas que de alguna manera no sean favorables en algún sentido, no sean agradables, pero me parece que uno siempre puede buscar como ese centro en donde uno pues siente que fluye con lo que realmente es, ¿no? Bien, partiendo de esto, creo que, digo, no solamente es salir de un entorno
tóxico, por así decirlo. No podemos estar en un entorno en donde estamos en una zona de confort. Entonces aquí también aplica justamente esa parte de buscar un entorno más allá de esa zona de confort. Y creo que eso también da la apertura a encontrar algo más allá, ¿no? Ujú. Sí, Sí, Digo, no nada más tiene que ser tóxico, para que no se malinterprete, digo, para quien nos esté escuchando. Para los tóxicos que nos Para puedan los estar tóxicos que nos escuchando. estén escuchando. sí, que parte precisamente esta parte de... ¿No se han visto a los monjes que se van al Everest, ¿no? Ajá. Y pues no les afecta el frío. Entonces, realmente es esta parte de desapegarte del entorno Ujú. y no identificarte con el cuerpo, con llegar a las esa creencias plenitud, ¿no? y puedes obtener esa plenitud. Y obviamente, pues no es que me tenga que convertir en monje, O en obra de las o en cavernas, ¿no? sacerdote, o irme a la montaña. Un ermitaño. Porque muchas veces decimos, o se busca como esta parte de la espiritualidad, yéndose a un entorno diferente. Que digo, tiene un tanto de razón como esta parte de aislarse o buscar la naturaleza, porque pues precisamente tiene que ver con lo que somos, pero que podría estar aquí y actuar desde este punto. Ya ahora sí, sí ya alcancé ahora sí ya me muevo si quiero, pero ya no dependo de ese movimiento físico. Sí, sí. De acuerdo. Digo, ya para ir cerrando, a mí me gustaría compartir a modo de reflexión, digamos. Bueno, igual repetir que me gustó mucho cómo lo abordas. Gracias. Ajá, porque Conciencia colectiva. muchas veces nos enfrascamos, ¿no? Como en discusiones sin sentido, en peleas sin sentido por ejemplo, entre religiones, ¿no? ¿Cuántas guerras no se han dado precisamente por aferrarte a una idea, a una creencia, a una religión? ¿Cuántas Pero me muertes en nombre parece de? que, por ejemplo, en relación a la espiritualidad y a la religión hay una gran diferencia. La espiritualidad tiene que ver con una experiencia más personal, por así decirlo, personal, para que se entienda, ¿no? Es una experiencia más personal. Es como tú vives esa conexión con Dios, o esa conexión con lo divino, o esa conexión con el ser, o esa conexión con la naturaleza. Y la parte religiosa tiene que ver más con una comunidad y que precisamente funciona muy bien para aquellas personas que muchas veces no encuentran en su entorno, en su familia, ese sentido de pertenencia o ese sentido de comunidad, ¿no? Pero como decía Moy, si algo a ti te sirve para ser mejor persona, si algo a ti te sirve para ayudar o contribuir a los demás, me parece que siempre es bienvenido. Pero a mí me parece que habría que empezar a reconocer, precisamente creo que esa es la tarea, más que buscar, más que estar como persiguiendo, es como lograr reconocer nuestra verdadera naturaleza, nuestra esencia, y que en realidad eso que llamamos Dios, eso que llamamos ser, no está fuera de nosotros, nunca lo ha estado, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante analizándolo desde el punto de vista de las religiones en Occidente y las religiones en Oriente, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero las religiones en Occidente tienden mucho hacia afuera. Es como ir a rezar a una iglesia, o cánticos, o bailes, o cosas, pero muy hacia afuera. Ajá. Y que no está mal, digo, al final cada quien vive esa experiencia de manera muy particular, pero por ejemplo en las religiones de Oriente se suele más precisamente a ese tipo de prácticas como de la meditación, y la meditación pues te remite a esa introspección, es como no buscar a Dios, sino más bien reconocer a Dios o reconocer al ser, reconocer nuestra esencia de la cual somos parte y nunca vamos a poder no serlo, ¿no? Entonces, cuando actuamos desde ahí, me parece que puedes ir a donde tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, y me parece que no hay forma de que hagas
daño o que vayas por ahí causando problemas, ¿no? Puede ser quien tú quieras ser una Barbie girl. Que eso ya va a depender más de cómo lo vea la persona o las personas que estén contigo, ¿no? Ok, entonces, para cerrar, ¿algo que quieran agregar? Se volvió Puede con contar. todo. No. Ay, no sé. Pues siento que sí, prácticamente el camino es volver a ti, ¿no? Volver a tu esencia, buscar la forma de encontrar cosas que te ayuden a conectar con eso, desde ya sea pintando, ya sea meditando, ya sea conectando con otras personas, escuchando música, pero siento que el propósito siempre es, antes que cualquier logro material, es volver a ti y con eso todo se acomoda. Claro. Algo que ya está. ¿No? No, pues agradecerles, chicas, por el espacio que se hacen para estar aquí con nosotros, compartirnos parte de su experiencia directa y pues una vez más comprobamos, ¿no?, que nos encontramos en conciencia colectiva. Sí, sí. Es Gracias parte por la de... oportunidad. Gracias. Cuando gusten. Gracias. Bye, bye. Nos vemos.